día de hoy voy a ser el moderador de la ponencia titulada Introducción a las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Agradecerles por su participación en esta ponencia y agradecer también al ponente. El día de hoy nos estará acompañando Jerry Ken Benítez Mesa, quien es interno de medicina en la Universidad Nacional de Trujillo. También ha sido presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2024. Es miembro del Grupo Peruano de Investigación Epidemiológica, UIGES, USIL, y es autor de más de 25 publicaciones científicas en revistas indizadas. Es CEO de Nova Evidence y es investigador RENACIT. Espero que les sirva de mucha ayuda para poder introducirse al campo de las revisiones sistemáticas y metaanálisis. La verdad que Jerry es un capo en esto, así que les dejo ahí en buenas manos. Jerry, me comentas ahorita, te dejo compartir pantalla para que iniciemos la ponencia. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Juan. Sí, ya estoy listo, comparto pantalla. Igual, gracias por la invitación. Vamos a darle ahora mismo comparto pantalla. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha todo claro. Ya, genial. Bien, bueno, de todas maneras esta ponencia, buenas noches con todos, chicos. De todas maneras esta ponencia fue una solicitud y también una especie de colaboración junto con Sosemun. Así que vamos a tratar de darlo el panorama general porque puede igual incluso ser mucho más específico, más completo. De todas maneras, mencionar que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún caso aplicativo que quisieran mencionarlo sin ningún problema, pueden levantar la mano, escribir en el chat o prender su micro. También tratando de respetar un poquito por ahí los tiempos, no hay ningún problema. Voy a presentar unas diapositivas a modo explicativo de lo que involucran este tipo de estudios y también vamos a mencionar algunos ejemplos o mostrar algunos ejemplos reales desde mi autoría en algunas revistas para ver cómo es que finalmente se aplica, se presenta y que de hecho de por sí puede llegar a servir para sus tesis, ¿no? Ya muchos estudiantes en diferentes universidades del Perú utilizan este tipo de estudios para hacer sus tesis. Sin embargo, es importante saber lo que implica, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. A ver. Bien. A ver, sí se logra ver todo, ¿no? Sí, creo que me confirmó. Sí, todo claro, se ve bien también. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bien, bueno, las revisiones sistemáticas y metaanálisis, en realidad antes de hablar de eso tenemos que saber que existen diferentes tipos de estudio y de hecho este es un esquema que intenta agrupar los estudios de una manera clásica, sin embargo debemos saber que en publicación científica y sobre todo en ciencias de la salud existen otros más. Entonces, estos serían como los llamados estudios primarios, que ahí podemos hablar de los reportes de caso, de los estudios descriptivos, casos y controles, cohortes o ensayos clínicos que comúnmente conocemos, ¿no? O que son los estudios primarios en donde uno va y recoge la información directamente, ¿ya? Y obviamente se agrupa en base a una serie de criterios, si es que existe intervención, si es que existe aleatorización o entre otros detalles. Pero además de esto, existen otro tipo de estudios que son los llamados estudios secundarios, ¿ya? Los estudios secundarios son los que agarran información de manera secundaria, es decir, ellos no recolectan la información, sino extraen la información de un artículo ya publicado o una base de datos ya recogida. O sea, no van a actuar directamente ni con historias clínicas, ni tampoco con sujetos humanos, ¿no? En su defecto, lo hacen directamente con bases de datos, con información que ya se ha recogido o en todo caso con información de artículos ya publicados. Y eso es de lo que se trata una revisión sistemática en este caso. Entonces, hay que entender que las revisiones sistemáticas no forman parte de una clasificación normal que obviamente conocemos, sino que involucra un nivel de evidencia mucho mayor. Y por eso es que las revisiones sistemáticas es un tipo de estudio que recopila, ojo, recopila, o sea, junta, evalúa, es decir, verifica estudio por estudio, sintetiza porque resume de manera muy, pero muy rigurosa toda la evidencia científica disponible, ojo, sobre una pregunta específica de investigación. Esto es clave saberlo porque si no es específica, en la revisión sistemática probablemente sus conclusiones sean muy abiertas
y no tengamos realmente un producto que querramos y que pueda ser aplicable en la práctica clínica, ¿no? Entonces, esto es importante. Denme un segundo que quiero ocultar esto de acá. Ya. A ver, entonces esto es importante que la pregunta sea específica. Vamos a subrayar por acá que la pregunta sea específica. La pregunta de investigación debe ser muy específica. Mientras más específica, mucho mejor. Esta además sigue una metodología predefinida y transparente. Ojo, transparente es importantísimo, es decir, todo lo que se haga debe ser detallado, todo a súper detalle, ¿no? Y por eso es que hay muchas partes que tenemos que tener en cuenta para esto. Ojo, ¿para qué? ¿Para qué lo hacemos? Para minimizar sesgos y también proporcionar resultados confiables. A su vez, pueden ser con y sin metaanálisis, ¿de acuerdo? Las revisiones sistemáticas son con y sin metaanálisis. Algo importante a tener en cuenta aquí es que las revisiones sistemáticas son diferentes, bueno, ese es un error común, de hecho, son diferentes a las, a ver, por aquí voy a rayar con rojito, son diferentes a las revisiones narrativas, ¿ya? ¿A qué entendemos con una revisión narrativa? Bueno, creo que en el pregrado lo conocemos más como las famosas monografías, en donde simplemente, bueno, las monografías de hecho incluso tienen una estructura ya conocida, ¿no? Que ponen capítulo uno, capítulo 2, 3 y cosas así. En realidad va a depender de la universidad. Pero las revisiones narrativas es lo más similar que existe, pero en publicaciones científicas las conocemos como revisiones narrativas. Pero estas, de hecho, no siguen una metodología específica como sí lo hace una revisión sistemática y a su vez la estructura es totalmente abierta. O sea, cualquiera puedes poner los subtítulos que quieras, abordar los tópicos que quieras con total libertad, obviamente siempre siguiendo un enfoque, ¿no? En lo posible. Las revisiones narrativas también pueden entenderse como aquellos capítulos del libro que hablan sobre un tema específico dentro de una área mucho más grande. Entonces, las revisiones sistemáticas, en cambio, van a seguir un formato ya conocido como investigación original, que es el formato IMRD. Es decir, tiene su introducción, sus métodos, sus resultados y su discusión. Entonces, si esto tiene, ya hablamos de una revisión sistemática. En cambio, las revisiones narrativas puede tener, obviamente, su resumen, su introducción, y en vez de tener metodología, resultados, empieza a abordar de manera descriptiva, a modo de síntesis, muchos temas. Por ejemplo, puede agarrar y decir definición, abordaje, por acá pronóstico y cosas así. O sea, lo que quiera en realidad es bastante abierto y por eso es que son diferentes a la revisión sistemática. Y las revisiones sistemáticas siguen su metodología predefinida, transparente y también de manera rigurosa. Esto sí es importantísimo tenerlo claro. Y además pueden ser con o sin metaanálisis. Ahora, ¿qué es un metaanálisis? Es decir, una revisión sistemática puede tener o no tener metaanálisis. ¿Y qué es un metaanálisis? Va a ser una llamada técnica estadística. ¿De acuerdo? Esto es básicamente lo que hace. ¿Qué hace? Combina los resultados de múltiples estudios para obtener una estimación global. Entonces, es una técnica estadística que nos permite obtener una estimación global del efecto de una intervención o variable. ¿Ya? Esto también es clave, nos permite obtener una estimación global del efecto o de una intervención en una variable. Ahora, generalmente se lleva a cabo cuando los estudios incluidos son suficientemente homogéneos en términos de diseño y medida de resultados. Ya vamos a ver qué significa exactamente. Y sobre todo, aumenta la precisión de las estimaciones y pueden revelar efectos que podrían no ser evidentes en estudios individuales. Entonces, por lo mismo, teníamos claro que la definición de una revisión sistemática era aquel estudio que agrupa múltiples estudios primarios, obviamente, es decir, publicaciones científicas, y de esa manera, con el metaanálisis, los resultados que aportan cada uno de los estudios, imaginemos estudios A, B, C y D, cada uno aporta sus propios resultados. En nuestro metaanálisis yo voy a sintetizar cada uno de esos resultados y finalmente dar un efecto o una estimación global. ¿De acuerdo? Si en el estudio 1 nos da que el odds rate, imaginemos, salió de 3, en el estudio B nos sale de 2.5, en el estudio C de 3.4 y así por cada uno de los estudios, finalmente con mi metaanálisis yo voy a poder estimar un R mucho más preciso, mucho más confiable y probablemente imaginemos que sea de 1.5. O sea, es totalmente cambió, ¿no? Y de eso se trata los metaanálisis, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplitos por ahí, pero es importante tener en cuenta. Ahora, esa es de manera general, pero ¿qué es lo que implica un estudio? ¿Qué es lo que se hace dentro de un estudio? Parece ser muy sencillo. De hecho, puede serlo porque al ser un estudio que de hecho está en la parte o en el nivel superior de los niveles de evidencia,
hay muchos manuales muy grandes, de hecho, y muchas metodologías bien descritas para poder tener en cuenta a la hora de realizar estos estudios. Entonces, bueno, por acá presento la pirámide de evidencia sobre qué tanto aporta un estudio, un tipo de estudio sobre la evidencia y obviamente sobre o qué tan confiables son sus conclusiones para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, la medicina basada en evidencia menciona un primer cuadro, una primera pirámide, que es la de acá, la A, y obviamente agrupa a los reportes de caso como el nivel más bajo, luego los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte, los ensayos clínicos y por encima de todo están las revisiones sistemáticas. Esto es importantísimo. O sea, las revisiones sistemáticas son la punta de la pirámide, aquel estudio que tiene la mayor calidad de evidencia. Entonces, si tú quieres comparar uno, dices, ok, mi evidencia viene de un estudio de casos y controles, y viene otro y dice, ok, mi evidencia viene de un estudio de revisión sistemática. ¿A quién le creemos? Obviamente al estudio de casos, perdón, de revisión sistemática. Ok, sin embargo, después esta pirámide de evidencia progresó de esta manera. ¿Por qué? Porque el hecho de que un tipo de estudio defina, o mejor dicho, un diseño defina un tipo de estudio, no significa que este esté bien hecho. Entonces, por eso es que a veces van a existir estudios que son casos y controles que van a ser superiores incluso al estudio de cohorte. ¿Se dan cuenta? Aquí, miren, justo por acá. O sea, acá está un estudio de casos y controles, por acá va a estar un estudio de cohorte. Y va a ser superior. Entonces, por eso se le agregaron estas curvaturas. ¿Por qué? Porque de qué depende? Depende de la calidad del estudio. O sea, si bien puede ser un casos y controles y el otro un estudio de cohorte, pero el estudio de cohorte está mal hecho metodológicamente hablando, entonces el de casos y controles va a ser superior. De esa manera es importante también juzgar este tipo de estudios. Y de hecho, en esta pirámide también colocan a las revisiones sistemáticas fuera del agrupamiento de estos. ¿Y por qué lo hacen? Lo hace porque obviamente este estudio, bueno, es un estudio secundario. Sin embargo, ya finalmente la última propuesta que se hizo, que fue en el 2016, por Murray, propone ahora la revisión sistemática como una lupa, ¿no? Este tipo de estudio, con las mismas curvaturas, y pues menciona que la revisión sistemática se encarga de agrupar y juzgar a cada uno de estos estudios. Entonces, finalmente, a pesar de todo, debería siempre ser el mayor nivel de la evidencia, ¿no? Obviamente, si está mal hecho, hay que tener claro que no nos va a aportar suficiente y también hay que tener en cuenta que se debe hacer de manera muy rigurosa y si vamos a leer un estudio de este tipo por cualquier motivo, de repente estamos evaluando una nueva terapia, hay que ver que esté bien hecho, ¿no? Entonces, en síntesis o en resumen, como se dice, es una evaluación sistemática y ordenada de la evidencia disponible que nos permite responder una pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Esa es una revisión sistemática. Y para eso podemos usar nuestro famoso esquema, que es la pregunta PICO, y definirlo de manera muy exhaustiva, como se dice, ¿no? ¿Y qué significa PICO? P de población, I de intervención, pero también puede ser PECO. Entonces la E, en este caso, en vez de ser de intervención, puede ser de exposición. La C puede ser de comparador o control. Y la O, finalmente, del outcome o también denominado desenlace o los resultados que queremos lograr. ¿De acuerdo? Listo. Luego tenemos esto se añaden de hecho y aplica más para las revisiones sistemáticas. Pues el S significa, si no me equivoco, el diseño de estudio y el T es el tiempo. Entonces, eso también puede ser algo útil para revisiones sistemáticas, pero esto es lo básico. Esto es básico definir, ¿ya? Es básico. Entonces, y si gustan, podemos hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos hablar de una población que sufre de migraña, ¿no? Entonces decimos adultos mayores de 18, bueno, creo que se comprende eso, adultos que sufren de migraña, ¿ya? Migraña. Ya, ahí está. Entonces, la intervención, imaginemos que es un medicamento Eptinezumab, que es un medicamento biológico. Imaginemos que es una migraña resistente al tratamiento, ¿ya? Porque obviamente hay guías respecto al manejo de la migraña, pero imaginemos que es una migraña que no responde al tratamiento y que se necesitan otro tipo de medicamentos. En este caso se propone un medicamento biológico como lo es el Eptinezumab y su control, pues serían
claramente la terapia estándar, ¿no? Siempre sería una terapia estándar. Entonces yo les pregunto, ¿cuál creen que sería su desenlace? De hecho, al ser una pregunta muy específica, podríamos decir simplemente eficacia y seguridad del leptinezumab en adultos para la migraña. O sea, el leptinezumab sirve en la migraña, resiste el tratamiento. Entonces nos podríamos decir, pero ¿cómo decimos que sirve o no sirve? Ok, lo hacemos en base a desenlaces. Los desenlaces pueden ser múltiples y de hecho se agrupan en dos. Los desenlaces primarios, ¿ya? Los desenlaces primarios y también tenemos los desenlaces que son secundarios. Ya, pueden incluso tener hasta terciarios, pero generalmente se usa de esta manera. Ahora, los desenlaces primarios hacen referencia a lo que tú realmente necesitas lograr con tu fármaco para decir que sirve en el control o en el tratamiento o incluso en la prevención de esta migraña resistente al tratamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué nos importaría? Que el paciente, por ejemplo, tenga menos días de migraña en un mes. Entonces, de hecho, es una medida que se utiliza en esta enfermedad, en esta patología. ¿Cuántas crisis de migraña, como se dice, ha tenido en un mes? Entonces, días o promedio de días mensuales de migraña, el DMM. Entonces, por ejemplo, si yo recibo la intervención, tengo 15 días de migraña al mes. 15 días de migraña por mes. Pero si, o sea, esto sí, si no lo recibiera, ¿no? Si no lo recibiera. Pero si lo recibiera, de repente se reduce a no solamente 3. Entonces, mira, de forma muy básica podríamos decir, ah, mira, mi eptinezumab está que me sirve, porque si antes que no tomaba eso tenía 15 días de migraña en el mes, ahora que lo tomo solamente tengo 3. O sea, la diferencia es clínicamente totalmente significativa, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Y así existen muchas más. Eh, en cambio, en los desenlaces secundarios ya hablamos un poco de desenlaces subrogados, o sea, que no son necesariamente clínicamente significativos o importantes, pero que podrían apoyar finalmente en el control de todo este tratamiento. Y de hecho, uno que siempre, siempre es un desenlace secundario es la seguridad. ¿Y a qué definimos con la seguridad? Por eso es que siempre ven en los estudios eficacia y seguridad. Ah, ya, entonces están haciendo un estudio que involucra una serie de desenlaces primarios y también desenlaces secundarios. Entonces, ¿pero qué es la seguridad? De forma muy sencilla, eventos adversos. Entonces tenemos que ver, ok, mi fármaco sirve. Y podemos decir eso, ¿no? Mi fármaco sirve, está controlando mi enfermedad, pero de pronto da muchos mareos o de pronto produce sangrado. De pronto alguna patología cardíaca induce a eso. Entonces, ahí es donde se hacen las valoraciones, pues. Ok, mi fármaco sirve, pero la seguridad es baja. Entonces, mejor no recomiendo, porque primero es no hacer daño, eso es un principio. Y por tanto, la seguridad también debe evaluarse en toda revisión sistemática, siempre y cuando se hable de un fármaco, ¿verdad? Entonces, si los eventos adversos, en cambio, fueran no comparables, es decir, o en todo caso son mínimos, porque hay fármacos que son mínimos, ya hablamos netamente de la seguridad, perdón, de la eficacia, nos concentramos de esa manera. Entonces decimos, ah, mira, si sirve, además es seguro, podemos usarlo. Bien, de hecho, las recomendaciones son mucho más complejas, pero a grandes rasgos de esa manera funciona. Bien, ojito, entonces la calidad de la revisión dependerá de la calidad de los estudios primarios incluidos. Entonces, no necesariamente nuestro estudio puede estar excelente, y de hecho de eso se trata, que se siga la metodología adecuadamente. Pero si los estudios primarios que he recogido, el estudio A, B, C y D, y los he juntado, están mal hechos, probablemente mi conclusión va a ser muy baja, o sea, va a ser va a tener baja certeza de evidencia, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener cuidado con eso y por ende no basta con leer la conclusión del estudio. Cuando leamos una revisión sistemática, no basta con leer la conclusión del estudio, hay que revisar la metodología si es que se han seguido todos los pasos correctamente, porque si no se ha hecho, veremos que las conclusiones probablemente sean poco válidas. Y por tanto, también es necesario explorar diferentes aspectos dentro de la investigación. Bueno, como verán, también algo importante a tener en cuenta acá es que la revisión sistemática finalmente aborda casi todos los estudios. Entonces, si vamos a realizar un estudio de este tipo, necesitamos también conocer la metodología
pero muy exhaustiva de cada uno de estos estudios, de los casos y controles, de los estudios de cohorte, de los ensayos clínicos. Necesitamos conocer su metodología. Y no solamente basta con conocer cómo funciona el diseño. Ah, ya, esta es mi exposición, este es mi desenlace. No, también hay que conocer qué tipo de sesgos involucran, cómo se está haciendo la recolección de datos y los análisis de comparabilidad, cómo se están manejando los resultados, los análisis estadísticos son convenientes, porque van a formar o va a ser necesario para poder cumplir uno de los aspectos que nos piden dentro de la metodología y los resultados de una revisión sistemática. Entonces, conocer todo esto es clave. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. La metodología involucra una serie de pasos que se deben mencionar e incluso se deben llegar a publicar. ¿Por qué? Porque con eso aseguras transparencia. Habíamos mencionado que de hecho este es un documento que debe ser transparente, por ende es importante también tenerlo en cuenta. Un segundo. Ya. Por favor, ahí apaguen su micro, Carlos. Ya. Ok, bueno, continuamos. Entonces, ¿qué serie de pasos involucran eso? Primero, la formulación de la pregunta de investigación. Ya habíamos hecho un pequeño ejercicio sobre lo que es una pregunta pico, debe ser, como habíamos visto, muy, muy específica. Y posterior a eso, ya una vez definido esto, debemos registrarlo, el protocolo. O sea, debemos crear un protocolo. Y para eso voy a mostrar por acá una matriz. A ver, dame un segundo. Voy a volver a compartir para que puedan ver dónde se publica. Porque eso no lo puedo agregar en mi diapositiva. A ver. Entonces, estamos por acá. Ya. Entonces, de hecho, existe una página web. No es la única, es la más común, sí. Pero en esta página es el registro Próspero, es un registro internacional de revisiones sistemáticas. Es decir, todo ya sea por tesis o publicación de tipo revisión sistemática, debe publicarse en forma de protocolo en esta base de datos. Entonces, ¿cómo lo hago? No? Bueno, acá vamos a buscar directamente, porque de hecho, ¿cómo hacerlo? Simplemente se loguean y por ahí empiezan a completar toda la información que se solicita. Entonces, por ejemplo, por acá vamos a colocar algún fármaco, por ejemplo, en este caso yo había hablado de Lectinezumab, y por acá ya hay varios, ¿no? Y todos estos son protocolos, ojo, son protocolos. Por acá algunos ya recién han iniciado, bueno, la mayoría de hecho, y por ejemplo vamos a colocar el de acá. Ya está, migraña crónica que con opioides, a ver, vamos a verlo. Y se abre de esta manera. Entonces, vemos cómo se está publicando la revisión, los títulos de revisión, las bases de datos y todo lo que involucra o lo que se quiere hacer dentro de este estudio. O sea, se debe especificar muy, pero muy a detalle. Incluso hay estudios o hay protocolos que tienen más detalle. Este generalmente sigue la norma Prisma, o sea, las guías Prisma que ya vamos a ver qué es, pero incluso hay estudios de revisión que son de tipo Cochrane, o sea, que siguen una metodología todavía mucho más estricta para tener en cuenta. Bien, a ver, vamos a continuar por aquí. Voy a volver a compartir. Ya está. Listo, sí se logra ver, ¿no? Entonces, hasta ahí ya habíamos visto dos aspectos importantes. En la formulación de la pregunta pico y también, uy, se movió, ya. Y también el registro de protocolo. Entonces, todo protocolo de revisión sistemática debe registrarse en Próspero y Próspero, cuando esto ya se publique, les va a dar un código. Ese código debe ser presentado en mi informe o en mi publicación. De esta manera, tú aseguras transparencia entre lo que inicialmente propusiste hacer y finalmente lo que logras presentar. Ahora, ¿por qué es importante registrarlo en protocolo? Lo que pasa es que las revisiones sistemáticas, que generalmente hablan de efectos de un fármaco u otra cosa, está ligado a muchos intereses o conflictos de intereses. Entonces, mientras tú asegures la transparencia de esto, aseguras que no haya ningún tipo de problema. Generalmente estos problemas están ligados a las industrias farmacéuticas, en proponer o ofrecer fármacos que probablemente estén muy caros y que su efecto sea mínimo. Entonces, por eso es que es requerido. De hecho, en las revistas científicas lo solicitan. Es obligatorio, prácticamente obligatorio, registrar mi revisión sistemática en Próspero.
Hay otros más, como ya he mencionado, pero el más conocido es el de Prosper, por si acaso. ¿Ya? Ahora, las fuentes de información y búsqueda exhaustiva de literatura. Esto también es importante tener en cuenta de dónde yo voy a buscar. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre... Voy a presentar, de hecho, a ver, un segundo. Deme un segundito. Ya. Ya lo vamos a ver a la par, creo, porque para que se vaya viendo y aprendiendo, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir toda mi pantalla. Ya, sí se logra ver, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Creo que sí. Ya, genial, gracias. Entonces, por ejemplo, esta es una revisión sistemática que hicimos justamente cuando hubo el COVID y coincide, eh, o sea, en COVID, lo que pasa es que en COVID, ya, en COVID había muchos fármacos o muchas propuestas de fármacos para este tratamiento. Y como no se sabía lo que se hacía o lo que se daba, recordemos que incluso había una receta que llamaba el cóctel de medicamentos para COVID, en donde literalmente le daban de todo, a modo de prueba incluso, porque no estaba aprobado. Al ser una enfermedad emergente, los médicos estaban en la capacidad de poder tratar de esa manera, pero muchas veces se cometieron algunos actos que no se basaban en evidencia, ¿no? Un conocido caso era el tema de la ivermectina y que incluso en muchos estados se insistió con eso a pesar de que ya había evidencia preliminar de que no servía. Y por eso es que sirven las revisiones sistemáticas para ofrecer este tipo de información. Entonces, por ejemplo, también se había estudiado el efecto de la colchicina a modo de una revisión sistemática. Como hemos visto, tiene su esquema de introducción, su esquema de métodos, los resultados más abajo. Bueno, por aquí debe estar, acá está resultados y su discusión más abajo. Y como ya hemos visto, este protocolo debió, o mejor dicho, su protocolo se registró en Próspero y este es el código que se debe presentar. ¿De acuerdo? Ahora, luego están las fuentes de evidencia. Las fuentes de evidencia son varias. Pero de modo también de recomendación, Google Scholar no se usa. Si ustedes ven un estudio que utiliza Google Scholar, ya empezamos dudando, porque de hecho sería el primer punto de evaluar. ¿Cuáles son las recomendables? Bueno, PubMed, que es gratuita, Scopus, que sí es de paga, muchas universidades de hecho ya la tienen, Web of Science también, y Medline, que es otro, ojo, Medline es diferente a PubMed, por si acaso no permitan que le digan que es lo mismo, porque no es igual. Embase, ya, este de hecho es una base bastante premium que incluso es, bueno, que de hecho es solamente para ciencias de la salud, ya, y su buscador es muy potente. Al igual que Scopus, pero Scopus es multidisciplinario. Entonces en Scopus no solamente vas a encontrar temas de medicina, sino también de sociales, de ingeniería, entre otros. Y luego también bueno, el registro de Central, ¿no? Que es el registro de Cochrane de ensayos clínicos. ¿Y por qué usamos Central? Bueno, esto solamente aplica si tu estudio es un estudio de revisión sistemática, es una revisión sistemática que hace de ensayos clínicos. Porque si mi revisión sistemática es de estudios observacionales no tiene sentido, ¿no? Entonces, esto sería como que lo primero a tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles son esas bases? Ahora, una base de datos a tener en cuenta, por acá, esta es la que todos conocemos, considero, es gratuita. Una base de datos alberga publicaciones científicas de diferentes revistas que obviamente se encuentran indizadas porque han pasado todo un proceso de, digamos, calidad o de control de calidad para finalmente aparecer de esta manera. ¿Ya? Ahora, el otro es Scopus. También, UPAUT sí tiene acceso a Scopus por si acaso. Bueno, acá tengo que iniciar sesión, de hecho. A ver. Yo tengo acceso a Scopus por UPAO. O sea, hay formas de conseguirlo en realidad. No es que podamos pagar por una base de datos, por si acaso, porque son cuentas institucionales que cuestan millones, pues, ¿no? Entonces, no podríamos directamente. No estoy seguro si existan. Bueno, esta es la base de datos de Scopus. No estoy seguro si existan formas de entrar, bueno, craqueado o algo así. Luego está también Embase. Ok.
Ya, este de hecho tiene un buscador muy, pero muy potente. Este es para medicina netamente, que también, incluso las fórmulas son mucho más completas aquí, ¿no? Por ejemplo, hacer un ejemplo, ¿no? Yo quiero poner migraña. Ya, y ahí está, ¿no? Me lo bota la base y entiendo que migraña puede tener muchos sinónimos y este te lo recopila. Y buscas, y miren, te sale la fórmula, que es lo que tú necesitas para tu tesis, y te salen todos los resultados. Y ahí por ahí puedes empezar a juntar, pues, ¿no? A mezclar. Ahora, también tenemos lo de Web of Science, de hecho no lo voy a presentar porque mi acceso es solamente con UPAO, pero en Web of Science también hay bases, o sea, depende del tipo de acceso que tenga. UPAO tiene el acceso completo, por si acaso. Algunas universidades no, y hay que verificar. El acceso común o genérico para Web of Science es la Core Collection, pero también puedes entrar a Medline mediante Web of Science o en todo caso mediante Ovid. En nuestro estudio entramos mediante Ovid, por eso es que acá dice Ovid Medline. Ya, y Central, bueno, Central, eh, ese sí es de Cochrane o de Cochrane, como le quieran decir. Y bueno, acá solamente alberga tanto revisiones sistemáticas como también ensayos clínicos, ¿no? Las búsquedas pueden ser estas. Creo que por acá tengo alguna búsqueda ya registrada. Ajá. Por ejemplo, yo ahí le doy, y acá hay una búsqueda registrada, le doy pero para esto también se necesita acceso, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, acá hay 10 artículos. Se necesita acceso. Bueno, visualizar lo puedes visualizar, pero eso sí no podrías descargar los ficheros, por si acaso. Entonces, por ejemplo, yo a esto sí no he conseguido acceso, no tengo acceso, pero siempre hay formas, ¿no? Eso siempre digo. Siempre hay maneras. Y por ejemplo, acá te da otro tipo de artículos. Esto es a tener en cuenta. Bien, entonces continuamos. Estas son las fuentes de información. Ahora, la búsqueda debe ser exhaustiva. Por tanto, no es solamente agarrar y decir, ok, entro a PubMed y buscar, ok, migraña, y obtienes un mapa, que sería como mi fórmula más básica que puedo tener. Esto puede servir de manera preliminar para ver si es que existen estudios. Y miren, sí, ¿no? Pero una fórmula avanzada involucra más cosas, ¿no? Que he hecho una serie de campos. Creo que podría mostrar un ejemplo de ello en este estudio, si no me equivoco. Ahorita mismo comparto. Creo que está acá. ¿Ya? De hecho, esa fórmula de búsqueda también se publica, solamente que se publica a modo de material suplementario en las publicaciones, ¿no? Y debe presentarse en todo caso como anexo, que es otra forma. A ver, aquí está. Ya. A ver, un segundito. Necesito extraer acá. Ya. Ya, ahora mismo comparto. A ver, ¿se logra ver? ¿Me dicen? No, no se ve. Ya. A ver, déjenme lo busco de otra manera. Ya, creo que podría presentar el de acá. Eh, ya. Bueno, esta búsqueda sí no es mía, pero por ahí es de hecho ya de otra publicación. No es la búsqueda completa, sí, pero podría servir. A ver. Este. Aquí está. Sí, creo que podría servir. Ya. Entonces acá mismo vuelvo a compartir. A ver. Sí se logra ver, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, me confirmo. Ya, perfecto. Entonces esta sería como una especie de estrategia de búsqueda que se debe armar
para las revisiones sistemáticas. ¿Por qué? Porque con esto tú aseguras que lo que busques realmente sea lo que quieras obtener y que sea de manera completa. Porque obviamente colocando dos palabras, como le había hecho, no me va a dar una información adecuada. Entonces probablemente si yo le hiciera una búsqueda exhaustiva, avanzada y sistemática a esa idea de tinezumab y migraña, probablemente encuentre muchos más artículos y además sean los que yo quiero obtener. Entonces, por ejemplo, esta es una fórmula para Scopus, esta es una fórmula para ese cielo, y por ahí otros detalles más, pero que obviamente en este caso fue para una revisión, para otro estudio, ¿no? Que creo que era cirugía bariátrica en Latinoamérica. Entonces, por ese lado va. Ojo, hay que tener en cuenta que esta búsqueda debe ser también revisada. No es solamente agarrar y colocar los términos, o sea, realmente tiene que encontrar lo que quieres encontrar. Generalmente eso se logra con empirismo, es decir, no hay un manual que te diga, ok, de esta manera se hace y esto es lo que vas a encontrar y que te asegura eso, ¿no? Pero obviamente hay formas o hay manuales incluso que te dice cómo poder hacer una búsqueda correcta. La búsqueda debe hacerse en inglés, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en español o el 80% o incluso más de la búsqueda o de la evidencia está publicada en inglés. Entonces, creer que voy a hacer una revisión sistemática en español no tiene mucho sentido. No, tiene que sí o sí ser de artículos publicados en diferentes partes del mundo. Ahora, ¿por qué no usar Google Scholar? Porque lo que pasa es que Google Scholar tenía un problema con eh, publicitario, digamos. De hecho, se hizo un estudio en donde verificaban qué es lo que nos informaba o qué resultados daba eh, si yo estoy en Chile o si yo estoy, no sé, en Perú o incluso en cualquier país de Europa. Los resultados eran totalmente diferentes y se ordenaban de una manera totalmente diferente y muchas veces influenciado por el marketing o la publicidad del propio país o de los intereses del propio país. Entonces, ese era un sesgo importante tener en cuenta, pues porque si la idea de una investigación es que cumple el método científico, significa que esto debe ser replicable y por eso es que hacemos y presentamos toda la información a la hora de publicarlo. Y si al ser replicable yo intento buscarlo en otro país o algún autor de otro país lo busca, no va a encontrar lo mismo. Y por eso es que no se recomienda usar Google Scholar por ningún motivo por eso es que se utilizan otras bases que ya se había presentado de una manera mucho más adecuada, ¿no? O más controlada. Eso es lo que sigue, ¿no? Ahora, hay otras fuentes de evidencia, no solamente son las bases de datos, también existen las otras fuentes que son como literatura gris. Literatura gris netamente hace referencia a las tesis o informes publicados en repositorios, pero que no han pasado una revisión par. No han pasado una revisión par. ¿Y qué es una revisión par? Lo que pasa es que cuando uno publica eh, este artículo, uno intenta publicar este artículo, pasa por al menos dos expertos, metodólogos y temáticos en el tema para decir si tu estudio está bien hecho o no está bien hecho. Entonces ellos lo evalúan, ¿no? Y en la literatura gris no hay nadie que lo evalúe, simplemente lo subes, lo publicas y ya está. Pasa con las tesis, a pesar de que las tesis tengan jurados de tesis, obviamente, ¿no? Y sean tres. Siguen siendo literatura gris porque a la hora de que se publica en el internet o en cualquier base de datos, no han pasado por una revisión par. Eso es una literatura gris. Ahora, no solamente se hace también mediante búsqueda exhaustiva, sino también se hace mediante búsqueda manual. Es decir, ok, necesito artículos que busquen esto o que hablen sobre este tema. Con mi búsqueda exhaustiva encontré tantos estudios, pero yo también puedo agarrar y revisar las referencias de los estudios que incluí. Y de repente por ahí hay uno que otro estudio que me sirva. Entonces, genial, también los agrego. Bien, ahora, en la metodología también tú tienes que definir tus criterios de inclusión y exclusión. Lo mismo que cualquier estudio, debes decir con quién vas a trabajar de manera muy específica. La de inclusión, ya saben, no son la negación de la exclusión, o sea, la exclusión no son la negación de los criterios de inclusión. Si yo acá digo mayores de 18, en exclusión no voy a poner menores de 18, porque ya se entendió que son mayores de 18. Si acá pongo hombres, yo no voy a poner se excluyeron mujeres, porque se entiende, ¿de acuerdo? Acá también debes decidir con qué tipo de estudios vas a incluir. Por ejemplo, puede ser un estudio que aborde full ECAS, o sea, full ensayos clínicos. O en todo caso, que sean full observacionales. O sea, solamente voy a incluir observacionales. Por tanto, los demás, tales como cartas al editor, revisiones narrativas, no van a entrar. Resúmenes de congreso, no van a entrar a mi estudio, por más que hablen del tema. Genial. Obviamente tienen que cumplir los criterios clínicos, por decirlo. Imaginemos, ok, yo solamente quiero ver depresión resistente al tratamiento. Y por ahí hay un estudio que habla del fármaco en depresión,
pero es depresión mayor que no es resistente al tratamiento, digamos que es de tratamiento temprano o algún tipo de prevención. Ah, no entra, pues, ¿no? Porque tú estás estudiando sobre depresión resistente al tratamiento. Ese tipo de criterios debe también quedar muy claro aquí. ¿De acuerdo? Luego está la selección de estudios y extracción de datos. La selección de estudios, de hecho, por acá creo que lo tengo. Ya, bueno, vamos a continuar. ¿Eh? La selección de estudios y extracción de datos hace referencia a cómo tú has seguido ese proceso desde realizar una búsqueda exhaustiva y que cada base te arroje una serie de estudios y qué proceso has seguido para que tú puedas seleccionar finalmente los que necesitas o los que cumplen los criterios y pueden llegar a responder tu pregunta y hacer el metaanálisis incluso. Entonces, de esa manera. La extracción de datos, en cambio, sería como que el proceso en donde tú dices qué datos vas a extraer de cada estudio y de qué manera lo vas a trabajar. O sea, si dices, ok, de mis estudios voy a extraer el autor, el año, el diseño de estudio, la conclusión, tales resultados de seguridad incluso, si es que han hecho algún proceso de estadístico adicional o cosas así. O sea, todo debe quedar claro aquí. Ojo que esto es la metodología, ¿no? Entonces acá informamos qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se ha hecho, ¿no? Pero a modo de explicar cómo, ¿no? No a modo de presentar. Ahora, la evaluación crítica de los estudios seleccionados, este es el llamado riesgo de sesgo, ¿ya? Riesgo de sesgo, risk of bias, ¿ya? ¿Por qué? Porque como hemos visto, si mi metaanálisis o mi estudio intenta recopilar muchos estudios, también evalúa cada uno de ellos. ¿Y cómo lo evalúa? Mediante la evaluación crítica o el análisis de riesgo de sesgo. Entonces, mi estudio, imaginemos que tiene un sesgo alto. Ah, está probablemente mal hecho. El estudio B tiene un estudio o sea, el estudio B está bien hecho. Ah, su riesgo de sesgo es bajo. Genial, perfecto. Y así vas. Entonces, imaginemos que tus conclusiones o tu metaanálisis sea a partir de estudios que los 5 están o tienen un riesgo de sesgo alto. Ah, ok. Probablemente mi conclusión o mi hallazgo final no sea el adecuado y tenga muchas limitantes o esté sujeto a muchos sesgos. Entonces, debo valorar eso definitivamente. Ahora, en cambio, si de repente mi estudio, imaginemos, salió no asociado, pero el riesgo de sesgo de cada uno de los estudios individuales son muy bajo, o sea, están bien hechos, como se dice, probablemente mi conclusión sea válida, ¿no? O sea, sea muy válida. Y siempre uno se basa en probabilidades, ¿no? Y luego también acá debes mencionar cómo vas a hacer la síntesis de los hallazgos, ya vamos a ver algo al respecto. Bien, ahora sí los resultados. Entonces, ¿qué es lo que se presenta o qué es lo que involucra una revisión sistemática, ya sea con o sin metaanálisis? Primero, la selección de estudios. Y para eso tenemos esta figura. De hecho, las figuras básicas, porque este de hecho es un flujograma, es el último, el del 2020, que se publicó recién, se aprobó, según las guías Prisma 2020. Este de hecho es algunos solamente presentan esta parte. O sea, solo lo de acá. Ok. ¿No? ¿Y por qué no presentan esto de acá? Porque generalmente no se siguen otros métodos de identificación de estudios, en todo caso a veces no abordan literatura gris, pero son maneras. Y si se dan cuenta aquí, nos informa tanto qué tipo de estudio, o sea, mejor dicho, qué bases de datos utilizamos y cuántos estudios incluí por cada base. Por ejemplo, yo utilicé 6 bases de datos. En total conseguí 3.000 estudios. Y de cada base encontré tanto. Y pueden encontrarlo. De hecho, vamos viendo el ejemplito por acá. A ver, por acá, aquí está. Aquí, ¿no? Ya. Y de hecho, por acá tenemos el ejemplo de cómo se hizo. Entonces, por ejemplo, utilizamos 6 bases de datos, de las cuales encontramos cerca de 800 estudios, y se siguió todo un proceso. Ese proceso se basa de la siguiente manera. Primero, revisamos los títulos y resúmenes. Esa es como que la primera fase. O sea, imagínense revisar 800 estudios, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, mejor me baso en revisar el título y el resumen. A partir del título y resumen, yo nada más sabré si este estudio aborda o no aborda mi tema. Pero a veces pueden quedar dudas. Por tanto, hay una segunda revisión. Imaginemos de acá, solamente me quedé con 15. Y en esa segunda revisión yo veo si es que, o sea, y esa segunda revisión se hace por texto completo, es decir, reviso todo el PDF. Ah, ya, es mucho más prudente y también productivo revisar estos estudios a texto completo, es decir, todo el PDF y ver si es que realmente pueden incluirse en mi estudio. Y miren, por ejemplo, acá se excluyeron 2 porque fueron otro diseño de estudios, no eran ECAs. Ah, ya, entonces no me sirve. Y otro porque utilizan otro tipo de comparador.
de repente otro fármaco, porque aquí lo comparamos con placebo. Entonces, como lo compararon con otro fármaco, probablemente si lo junto o los mezclo, no voy a lograr la conclusión adecuada. Y finalmente nos quedamos con 9 estudios. Entonces, imagínense, de 800 estudios que identifiqué con mi búsqueda exhaustiva, me quedé finalmente con 8, o con 9, perdón. Entonces, esto tendría mucho más sentido porque finalmente son los estudios que abordan la pregunta específica que quiero hacer y puedo emitir una conclusión mucho más prudente. ¿De acuerdo? Bien, esa sería como que esa parte. Ahora, la selección de estudios. Ahora, luego también están las características principales de los estudios incluidos. Tú debes hacer una evaluación sobre lo que has encontrado y más o menos cuál es el enfoque de cada uno de los estudios. Entonces, justamente por aquí hay un ejemplo de ello. ¿Y qué es lo que se presenta acá? De hecho, esto es un aspecto bastante arbitrario, o sea, tú puedes presentar lo que creas conveniente y lo que sea conveniente, teniendo en cuenta una serie de aspectos, ¿no? Por ejemplo, en este estudio, creo que fueron 9 estudios y se abordó de a modo de resumen, a modo de síntesis, las características de cada uno de estos, ¿no? O sea, el autor, el país, qué diseño usaron, cuántos pacientes, el tipo de pacientes, o sea, su diagnóstico, es decir, el género por brazo, o decir, tanto brazo de la colchicina y tanto del control, pues, ¿no? Es el número de hombres y obviamente su porcentaje, ¿no? Y luego algunos métodos de análisis de confusión, la intervención, cuáles fueron sus dosis, su duración también, con qué lo comparó acá con tratamiento estándar, qué otros tratamientos utilizaron, por acá te dicen también, la mortalidad, que hecho aquí fue un desenlace, o sea, ver si la gente se moría, el tiempo de hospitalización también, las conclusiones y la calidad de evidencia. Entonces también es importante tener en cuenta. ¿De acuerdo? Esas serían como las características principales de los estudios. Todo esto se detalla, o sea, finalmente uno lo evalúa, ¿no? Y ve cómo van los estudios para finalmente mencionar en modo de resumen cómo tratan, ¿no? Entonces, hubieron estudios que se realizaron en Estados Unidos, en Italia, entre otros países. Y por acá, cuál fue la medida de la edad, qué dosis de tratamiento se usaron, o sea, todos esos aspectos son importantes tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, luego está el riesgo de sesgo o la calidad de evidencia. Bueno, creo que por aquí tengo el análisis de riesgo de sesgo. Ya, el análisis de riesgo de sesgo, como habíamos dicho, es una especie de lista de chequeo, digámosle, que nos permite ver si los estudios primarios que estoy incluyendo finalmente están bien hechos y se hacen en base a una serie de criterios. Pero va a depender generalmente del tipo de estudio. O sea, si son ensayos clínicos, yo utilizo la herramienta Cochrane ROP 2.0, ¿no? Que justamente es la de acá. Y esa es la forma en cómo se presenta, que es el llamado el semáforo, pues, ¿no? Los que tienen amarillito, así en modo de resumen, es como que no se sabe muy bien, o sea, hay algunas preocupaciones, no se sabe si es que tiene bajo o alto riesgo de sesgo. Los que tienen verde tienen bajo riesgo de sesgo y los que tienen rojo son alto riesgo de sesgo. Y pues obviamente para cada componente, ¿no? Por ejemplo, acá de la secuencia de la generación de la letrización, eh, el riesgo de la selección, o sea, sesgo de, bueno, acá más rápido, el sesgo de selección, estos dos, por acá el del control, de los comparadores y también de los sesgos de reporte. O sea, para cada componente siempre vamos a tener un aspecto. Creo que habían levantado la mano, si no me equivoco. Creo que no, ¿no? Bueno, o sí. No, no, Ya. nadie había Ok, levantado la ok, mano. me dicen, por favor. Bien, entonces hasta ahí estamos bien. Luego tenemos para los estudios observacionales, de hecho existen algunos tipos, acá el Robbins One, la Newcastle Ottawa Scale y también del Instituto de Joanna Briggs, ¿no? Eh, bueno, este sería para la Newcastle Ottawa, o sea, si por ejemplo mi estudio está también abordando, como se dice, estudios observacionales como casos y controles o cohortes, yo utilizo esta escala para evaluarlos. Si en cambio usara ensayos clínicos, utilizo la de Cochrane. Entonces, de hecho, esta es la página donde pueden encontrar. Los manuales son los siguientes y hay que responder esta serie de preguntas, pues, ¿no? Sobre la selección, la comparabilidad y la exposición en el caso de los casos y controles, acá. O si fueran estudios de cohorte, yo evalúo también selección, comparabilidad y sobre el outcome. Eso es importante. Bueno, si se dan cuenta hay una serie de estrellitas, entonces se trata de eso, ver que el estudio que estés evaluando junte un número de estrellitas y en base a una serie de otros parámetros, dice si es que el estudio tiene bajo o alto riesgo de sesgo. Ya, esa es la forma. Ahora, sobre el de Cochrane, de hecho aquí también está la página, o pueden colocarlo simplemente en Google ahí
Y de hecho incluso hay algunas herramientas modificadas para ciertos diseños o tipos de ensayos clínicos. Ya, el ensayo clínico no solamente se basa en a uno le doy el tratamiento y al otro no. Hay tipos incluso. De hecho, hay toda una ciencia sobre los ensayos clínicos, son los más complejos, definitivamente. Y pues obviamente hay que evaluarlos como se debe, ¿no? Por ejemplo, acá para los ensayos cruzados, si no me equivoco, son. Bien. Y después, ¿qué más tenemos por acá? Sería el riesgo de sesgo, también llamado la calidad de evidencia. La calidad es un término clave. Así mides calidad mediante el análisis de riesgo de sesgo. Luego están los resultados. Como hemos visto, hay resultados principales y resultados secundarios. Y existen dos tipos de síntesis, la síntesis cualitativa y la síntesis cuantitativa. Acá es importante conocer que si mi estudio tiene síntesis cuantitativa, ya hablamos de lo que es el famoso metaanálisis, ¿no? Habíamos visto que el metaanálisis podía o no podía estar. ¿Por qué? Porque es una técnica estadística que nos permite lograr un estimador global sobre un efecto, ¿no? En cambio, la síntesis cualitativa puede ser a modo redactado, ¿no? Tales, tantos estudios lograron esto, tantos estudios esto. Por tanto, por ahí se describe netamente, ¿no? Incluso algunos dicen que la síntesis cualitativa puede llegar a ser lo mismo a esta presentación, ¿no? La tablita, la famosa tablita, esa también sería como que su síntesis cualitativa. Entonces, en este estudio, acá, podemos ver que, claro que hay una síntesis cualitativa y que es esta, ¿no? Pero también podemos ver que hay una síntesis cuantitativa y que justamente son esta, ¿no? El riesgo de sesgo y por acá ya los efectos, pero en outcomes primarios. Entonces por acá tenemos ya los famosos metaanálisis. ¿Bien? Ahora, esas son las síntesis cuantitativas. ¿Y cómo es la síntesis cuantitativa? ¿Y qué es un metaanálisis? Ya habíamos visto qué es, pero ¿cómo se presenta? Bien, esto es un metaanálisis. Así nos da. Bueno, no se ve muy bien igual las imágenes, pero este metaanálisis agrupa los estudios, los ordena y obviamente te arroja la información tanto en el grupo experimental que recibió el tratamiento como en el control que recibió pues obviamente el comparador, el placebo u otro tratamiento y te da las medidas, ¿no? El número de personas y las medidas de lo que se ha logrado. Entonces, no estoy muy seguro de qué se trata esto. Bueno, dice que iniciaron infantes pretérmino, ya, allá, dice tratamiento, administración temprana y tardía de aminoácidos en infantes pretérminos que recibieron nutrición parenteral. Perfecto. Entonces, su comparador es este, ¿no? Y el outcome habla de anemia, si no me equivoco, no estoy muy seguro qué dice. Bien, entonces imaginemos que hay un efecto y aquí ellos recibieron los aminoácidos, ya, los aminoácidos tanto tempranos como los aminoácidos tardíos, ¿de acuerdo? Y por aquí ven, pues, ¿no? Bueno, acá justamente en este gráfico es una forma visual de presentar los resultados, mientras que esta sería como que la forma estadística ya directamente con los resultados de cada uno, ¿no? Es decir, por ejemplo, se logró una diferencia de medias para este primer estudio de menos 2,20 y esto se grafica de la siguiente manera y así para cada estudio, ¿ya? De forma general también podemos decir que el tamaño del cuadro, ¿ya? El cuadrito es directamente proporcional al número de muestra. O sea, mientras más grande es el cuadro, mayor es el número de muestra. Mientras más chiquito es el cuadro, menor es el número de muestra. Por tanto, es que incluso el de acá es el que tiene menos estudios y por eso es que el cuadrito es más pequeño. ¿Ya? Entonces, son tres estudios que abordaron la misma pregunta de investigación. Yo los metaanalizo y logro un estimador global que sería este diamante, este rombito. Este sería mi estimador global. Entonces, si por ejemplo uno se pone acá, se posiciona de esta manera aquí, el otro estudio aquí y otro aquí, mi estimador global se posiciona aquí. Y obviamente va a arrojar un estimador o un efecto mucho más certero, incluso que aborda muchos, o sea, que aborda los tres. Es como que lo resume, lo junta y te estima, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá había menos 6, menos 2,2, menos 0,2, ya. Al final te quedas con menos 1,86 con tal intervalo de confianza, ¿no? Ya como aspectos adicionales puedes ver que puedes decir, ¿no? Si fue a favor o en contra, dependiendo de lo que estás presentando, siempre va a depender si es que esto es realmente significativo, pero a grandes rasgos también podemos decir que si mi rombito cruza la línea, es no significativo, es decir, no hay ningún efecto. Da igual si le das o no el tratamiento, no hay ningún efecto. Pero si no lo cruzara, ya podemos recién llegar a interpretarlo. Decir, ok, es un efecto a favor, o es un efecto en contra. Y ves, pues, ¿no? Por ejemplo, acá, si es que, ¿cuál es mejor, el tratamiento o el tardío o temprano? ¿Qué es lo que nos dice? Que da igual. O sea, no hay ningún efecto porque cruzó la línea. ¿De acuerdo?
Ojo que por acá hay que tener en cuenta que estos bracitos son son los intervalos de confianza, ¿no? Es cómo varía el efecto, podríamos decirlo así, cómo varía el efecto, ¿ya? Y por ahí hay un aspecto importante que ya vamos a hablar, que es la heterogeneidad, ¿ya? La heterogeneidad tiene que ver qué tan diferentes son los estudios, unos entre otros, ¿ya? ¿Y de qué depende eso? De, pues, qué tan bien hechos están, ¿no? De repente, un probable caso de heterogeneidad podría ser un estudio hecho en, no sé, en Perú y otro en Estados Unidos o en Italia, imaginemos. O sea, la población puede llegar a ser muy diferente, por más que se esté usando el mismo tratamiento, la misma enfermedad. La población ya de por sí ya involucra un aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? O sea, otra raza, otros hábitos, y eso es importante. Y generalmente la forma en cómo uno evalúa, lo evalúa mediante la generalidad, la heterogeneidad, mediante un cálculo estadístico, ¿no? Un parámetro estadístico. Bien, entonces esa sería como lo que la presentación de los resultados. Ahora, ese metaanálisis, creo que sí lo puse. Justamente esto es importante, ¿no? A veces los estudios con mayor número de muestra inducen este sesgo. Es decir, que dicen que, o sea, hacen que el estudio sea a favor, pues, ¿no? Entonces va a tener un mayor peso los estudios con un mayor número de muestra a comparación de otros, como aquí, ¿no? Aquí vemos cómo es que el estudio que tiene un cuadrito grande, es decir, tiene una muestra mucho más grande, lo jala, ¿no? Lo jala al estimador global. Por más que acá haya, por acá pueden haber 5 estudios, pero acá hay uno grande, siempre va a tirar de este lado. ¿Ya? Por eso es que no basta con revisarlo visualmente, sino también que hay que ver todos los parámetros, la calidad de evidencia, incluso hay otros análisis o los métodos estadísticos que se han usado. ¿Ya? Entonces la heterogeneidad hay muchas maneras de evaluarlo. El I cuadrado es el más conocido. Bueno, he visto estudios que plantean un I cuadrado de 35%, es decir, si son mayores o sea, si tu estadístico es mayor a 40%, dices, hay elevada heterogeneidad. Hay que hacer algo para controlar eso, porque la heterogeneidad es un sinónimo de que no puedes concluir correctamente. Entonces, es mejor que la heterogeneidad sea baja para que tus conclusiones, o que para que puedas decir que tus estudios son tan comparables que puedo sintetizar un resultado de ellos. ¿De acuerdo? Otras formas son mediante las pruebas estadísticas, el Chihuahua o Cochrane, o en todo caso, mediante también de forma visual, los intervalos de confianza se sobreponen muy poco o no se sobreponen. ¿Se acuerdan que había así imaginemos que tienen esto, ¿no? Hay un forest plot, ¿no? Imaginemos que tienen esto. Y por acá. ¿Podríamos decir que hay heterogeneidad? ¿O que la heterogeneidad es baja? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la heterogeneidad es alta. ¿Por qué? Porque los intervalos de confianza, que serían las rayitas, no se sobreponen. A las justas se sobreponen aquí. Pero después, o sea, tienes que hacer la evaluación de todo, ¿no? Entonces dices, no, acá la heterogeneidad es alta. Algo está pasando. Algo está pasando que debo controlar o arreglar. Porque no es agarrar y mezclar por mezclar. Se debe evaluar todo de forma íntegra, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, bueno, acá están los modelos analíticos, los famosos modelos analíticos que se utilizan en las revisiones sistemáticas. Más que nada, dicho de otra manera, es qué análisis estadístico va a usar. ¿De acuerdo? Hay modelos, los modelos de efectos fijos, ¿ya? Que ocurre con estudios con muestras de una misma población. Y al ser esto, o sea, decimos muestras de una misma población, es bien difícil, ¿no? Porque generalmente son estudios de otros países, de uno u otro país. Entonces no se usa para algunos casos nada más. Es bien raro, de verdad. Pero el que más se usa es el modelo de efectos aleatorios. ¿Ya? Este es el que más se usa, porque hace o te asegura de que tu análisis tenga en cuenta de que tu estudio puede haber sido hecho en un país y en otro continente diferente, ¿no? O de una manera y de hecho de otra manera. Entonces, te asegura que la heterogeneidad o el cálculo de heterogeneidad sea importante. Ahora, si mi heterogeneidad es elevada, también se opta por cambiar o usar los modelos de efectos aleatorios, ¿no? Porque asegura todo eso. O sea, tiene en cuenta de que pueden llegar a ser muy diferentes. Ahora, ¿qué se presenta? Lo importante generalmente en los desenlaces cuantitativos, diferencias de medias o diferencia de media estandarizada. Y en desenlaces dicotómicos, los famosos riesgos relativos o los odds ratio. ¿Ya? Un desenlace cuantitativo, por ejemplo, podría ser tiempo de estancia hospitalaria. Tal fármaco, quiero ver si es que ayuda con el tiempo de estancia hospitalaria. Ya, es un desenlace cuantitativo, probablemente mi medida sea esto, ¿no? Pero de repente tengo un fármaco que quiero ver si es que la gente se muere o no. Ya, esa es mortalidad, es un desenlace dicotómico. Relativo odds ratio es otra forma, ¿ya? Ahora, algunos análisis adicionales. Esto también es importante tener en cuenta, e incluso también se coloca en el protocolo.
¿Y qué es los análisis de sensibilidad y los análisis de subgrupo? ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Básicamente consiste en reanalizar retirando uno o más estudios con deficiencias metodológicas o que tuvieron alguna peculiaridad, ya sea porque tuvieron mala calidad, o sea, alto riesgo de sesgo, es decir, heterogeneidad alta o diferente diseño. Entonces, imaginemos que tienen tres ECAs, que son ensayos clínicos, y tienen dos observacionales. Ustedes tranquilamente pueden hacer el metaanálisis, y te da tu rombito. Pero tú estás mezclando prácticamente un diseño, que es un experimental, con un estudio observacional. Entonces probablemente eso esté sesgado, pues, ¿no? Porque no son tan comparables los estudios. Entonces el análisis de sensibilidad te permite primero metaanalizar solamente a los ECAs y solamente a los observacionales, de tal manera que te dice, ah, ya, mira, si yo evalúo ECAs, que de hecho tienen un nivel respecto a los observacionales, encuentro esto, pero si yo solo observo, o mejor dicho, evalúo observacionales, mi estimador va a ser este. Entonces, ¿a quién le creo? Y ahí es donde tienes que empezar a valorar, ¿no? Ah, ya, los ECAs están mejor hechos, los observacionales no tanto, probablemente sí hay un efecto, o puedes no haberlo, ¿no? O sea, pero ahí tú comparas, pues, haces la comparativa, ¿no? Ahora, también se puede realizar análisis no planteados al inicio del estudio. ¿Ya? Si al inicio del estudio tú planteaste una serie de análisis, porque de hecho lo publicaste en PROS, pero dijiste, voy a hacer esto, esto y esto, porque creo que así va a funcionar, genial. Pero si al final te diste cuenta que la data o la información es más útil de otra manera, puedes hacerlo, pero lo informas como un análisis de sensibilidad. Ok, dices, bien, encontré también esta información que no tuve contemplado al inicio, voy a hacerlo aquí. Listo, lo dices y lo haces, pues, ¿no? Luego el otro tipo son los análisis por subgrupo. Entonces se agrupan los estudios de acuerdo a una característica en común, ¿no? Un ejemplo claro puede ser por edad, ¿no? De repente haces un metaanálisis de todos los estudios que hablen, que sean mayores de 18. Ah, ya, te sale un resultado. Y por ahí haces otro agrupamiento que sean mayores de 60 años, ¿no? Por ejemplo, acá mayores de 60 y acá menores de 60. Y entonces empiezas a concluir, ah, ya, mira, este fármaco sirve más en adultos mayores, porque en adultos menores de 60 el efecto fue nulo, o sea, no hubo efecto, pero en mayores de 60 sí hubo efecto. Ah, ya, bacán, genial, es importantísimo. El sexo también es importante. En hombres sirve más que en mujeres. Genial, ya empiezas a concluir un detalle adicional. He visto también que lo hacen por continente. Por ejemplo, Latinoamérica, Europa, los agrupan. Porque como son poblaciones diferentes, también es una manera de controlar la heterogeneidad. Entonces, finalmente concluye respecto a una población mucho más específica. ¿Ya? También lo puedes hacer por dosis, no sé, dosis de 1 miligramo, imaginemos, de este fármaco 1 miligramo. Y otro metaanálisis del fármaco, pero 10 miligramos. Ah, genial. Son conclusiones diferentes, ¿no? ¿Y qué podemos decir? Ah, ya, el de 10 miligramos sirve más. Genial, perfecto. Ahora, el tema de la vía de administración también, ¿no? ¿Dónde sirve más? ¿Intramuscular o intravenoso? Ah, intramuscular, ya, perfecto. ¿En tabletas o en ampollas? Ah, ya, en tabletas me sirve más. Genial. Y ojo que eso es importante porque también hay un tema de adherencia al tratamiento, de las preferencias del paciente. Recuerdan que la medicina basada en evidencias también eh, como pilar está el tema de las preferencias del paciente, ¿no? O sea, tu tratamiento puede ser seguro, puede ser muy eficaz, pero es un tratamiento caro, o en todo caso es un tratamiento muy doloroso. ¿Realmente le vas a dar eso? O sea, también la medicina basada en evidencia nos permite valorar también la opinión del paciente y de acuerdo a eso orientar nuestros tratamientos, pues, ¿no? La duración del tratamiento también importa, ¿no? Por ejemplo, si lo doy 7 días, ¿va a ser igual a darlo 30 días? Ya, eso nos permite el análisis de su grupo. Lo agrupo de acuerdo a características importantes. Bien. Por acá también tenemos el tema del sesgo de publicación. Este es otro aspecto importante a tener en cuenta porque como tú incluyes artículos ya publicados, lo que pasa en la ciencia o en publicaciones es que a veces no se publican los estudios que salieron no asociados. Pasa mucho, he visto, que hicieron su estudio y sus resultados salieron no asociados y se bajonean horrible. Dicen, no, ya no me lo van a aceptar, no creo publicarlo. ¿Por qué? Porque no estoy aportando nada. En realidad sí, si aportas, ya sea bueno o malo, aportas. Y esa es la idea de toda investigación, ¿no? Lo que pasa es que como ven que ya no es asociado, no lo publican. Y tienden a publicar lo que sí sale asociado o a favor.
Entonces, ¿cómo tú aseguras realmente de que lo que encontraste no solamente, o aseguras que es todo lo que se ha hecho? ¿Cómo aseguras que lo que encontraste no también hay estudios que no han salido no asociados? Entonces, este análisis nos permite ver si es que realmente todos los estudios, o sea, no hay ningún tipo de influencia respecto a la decisión, ¿no? De publicarlo o no. Y se han publicado tanto estudios a favor como estudios en contra. Entonces hay un método visual que es el funnel plot, que es este, y el método estadístico que es el test de Egger o test de Begg. ¿Ya? Pero la condición es que haya 10 o más estudios. Si no hay 10 o más estudios, creo que sí, pero no es tan potente, pues, ¿no? No se puede hacer. Si tengo 2, 3 estudios, no voy a poder hacerlo. Necesito 10 o más para ya más o menos estimar o intentar decir que realmente se ha publicado todo y no ha habido ningún tipo de decisión por parte de algún autor diciendo, bueno, mi estudio no salió asociado, por tanto no lo voy a presentar. Es importante hacerlo porque al no salir asociado, básicamente informas de que las conclusiones sean mucho más certeras, pues, ¿no? Y no te bases en que solamente te bases en estudios que sí han salido. Y si en la práctica real o en el mundo real no sirve, entonces todos estos estudios, ya sea asociados o no asociados, se deben publicar. Ya, siempre y cuando hay que ser consciente de que si salió asociado, salió no asociado, es porque lo estás haciendo bien, ¿no? Porque generalmente sale no asociado porque el estudio está mal hecho. ¿No? Hay muchos sesgos y por eso no contrasta o no es tan equivalente como lo que dice la literatura o la realidad pasa, ¿no? He visto estudios que eh, la hipótesis es bastante común, o sea, es bastante esperable el efecto de algo sobre algo, y cuando lo analizan, sale no asociado. Y dices, ¿qué pasó? Ah, bueno, es que, ok, mi estudio se trataba de actividad física y no sé, nutrición o estado físico. Y el autor dice, ah, no, como quiero que salga asociado, dice, voy a agarrar a gente que tenga un IMC elevado. Y trabaja en su IMC elevado, entonces no vas a encontrar nada, porque necesitas comparar. Tiene que ser toda una población bastante comparable. Son sesgos que se producen generalmente. Bien, y luego está el tema de la certeza de la evidencia. Esto, de hecho, últimamente ya es obligatorio ya. Aunque igual he visto estudios que no lo publican, no lo hacen, porque, bueno, es bastante complejo, la verdad. Pero sí es importante. De hecho, las nuevas guías dicen que debe hacerse. Ya, obtenida con la metodología Gray y se presentan las tablas F of Findings o Summary of Findings, en donde básicamente nos permite establecer una recomendación. O sea, en base a lo que tú haces, tal fármaco para tal enfermedad recomiendas. Y pues hay una serie de niveles, pues no alta, moderada, baja, muy baja. Entonces, en resumidas cuentas, valora balance entre beneficio y daños, aceptabilidad y factibilidad, uso de recursos, equidad, coste-efectividad y valores de preferencias del paciente. Ya, pero si queremos ser también prácticos en esto, si mi certeza de evidencia es muy baja, es que probablemente en un futuro las recomendaciones cambien, ¿no? O sea, necesitamos más estudios, lo que se dice. En cambio, si mi certeza es alta, yo puedo seguir haciendo estudios con muestras más grandes, mucho más caros. La evidencia no va a cambiar, la recomendación no va a cambiar. Y eso es importante a la hora de establecer o de entrar al mundo de las guías de práctica clínica, pues, ¿no? Las guías de práctica clínica, de hecho, toman como fuente de evidencia a las revisiones sistemáticas, porque a partir de ahí emiten sus recomendaciones respecto a un tratamiento, a un manejo. Entonces, por eso es que es tan importante hacerlo bien, ¿de acuerdo? Y las herramientas en RS que, bueno, existen para lectura crítica, que son las guías CASPE. Pueden poner guías CASPE y te informa, hay una serie de preguntas que tú debes responder a partir de un estudio, pero ojo, esto es para lectura crítica. No significa que con CASPE tú puedas hacer una revisión. Esto es para leer correctamente una revisión sistemática. Y de hecho, hay lectura crítica para cualquier tipo de estudio, ¿no? Para RS son 10 preguntas, para los demás son entre 9 y 11, o sea, están ahí nada más. Luego también tenemos las guías de redacción Prisma, el Prisma Checklist. Son 27 preguntas, pero esto es ojo para saber si estás cumpliendo en tu informe con todo lo que se solicita para una revisión sistemática. ¿De acuerdo? Y de hecho en las guías Prisma está el tema de Próspero, ¿se acuerdan que hablábamos? Y dice, ok, ¿estás presentando el protocolo, el código de Próspero? Sí. Listo, check. Pero nuevamente, esto es una guía de redacción. Para nada es un manual de cómo se hace una revisión sistemática, porque es una serie de preguntas, entonces check o no check. Y bueno, si quisiéramos algo mucho más completo, definitivamente está el manual de Cochrane. Es un libro enorme, con no sé cuántos capítulos, pero es muy grande. Y pues también es interesante, es bonito.
Se debe, o sea, hay cápites que están bien completos, o sea, literalmente te dice, te da el manual para hacer todo, pero es muy complejo, es muy amplio. Y como ya he mencionado, hay que conocer de otros diseños. Definitivamente hay que conocer otros diseños, si no, no se puede realizar. Bien. Ahora, otros aspectos no menos importantes dentro de una revisión sistemática. Está el tema del financiamiento y la aclaración de los conflictos de interés. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en las revisiones sistemáticas, al ser la evidencia más alta, generalmente implica o está muy relacionado con el tema de las decisiones en salud. Entonces, aparentemente parece poco, pero en realidad el impacto es enorme. Porque si nuestra publicación dice, ok, el fármaco sirve, es seguro, cualquier estado viene, lo revisa, hace toda una evaluación, todo un proceso y dice, ok, sí sirve, según lo que me ha dicho este autor, según la evidencia, ¿no? Y gasta millones y millones para obviamente la salud de su población o para hacer contratos directos con farmacias para la adquisición de medicamentos y darlo, no sé, en el seguro o en el MINSA incluso. Y finalmente, en realidad nunca fue bueno, o sea, sí, hubo una serie de aspectos que tergiversaron o sesgaron el tema de los resultados. O sea, las conclusiones no fueron válidas. El impacto es enorme porque se ha gastado mucho dinero y probablemente es un fármaco que ni siquiera hace nada, la enfermedad no se supera, le haces daño al paciente. O sea, la responsabilidad es enorme. Y por eso es que también el financiamiento se logra ver, pues, ¿no? ¿Quién ha financiado esto? Ok, se debe decir, todo se debe decir. Y también la declaración de los conflictos de interés. ¿Por qué? Porque si la persona o el autor trabaja para una industria farmacéutica, debe decirlo. El problema de los conflictos de interés no significa de qué lado estás, significa que tú debes ser transparente con todo lo que estás haciendo. Y de esa manera tú aseguras que, bueno, estás haciendo las cosas bien, ya sea que seas parte o no seas parte de una farmacéutica. ¿Y por qué se juzga tanto a las farmacéuticas? Porque, bueno, obviamente ellas están relacionadas con el tema económico y son las que te dan o te proveen de estos medicamentos, ¿no? Pasaba mucho que decía, ok, tal fármaco sirve, y pasan 5 años y es el mismo fármaco, pero le agregaron una moleculita aquí y sirve, dicen es mejor. Pero en realidad no cambió nada, o sea, fue lo mismo, pero ahora este es mucho más caro. Ah, ya, perfecto. Entonces, eso es un daño para el paciente en realidad. Entonces, de hecho, la ética científica no solamente se basa en el paciente, sino también se basa en hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Y no por desconocimiento podemos ir o decir, bueno, no, algo muy simple, bueno, no tengo acceso a esta base de datos. Perfecto, entonces solamente voy a trabajar con estas. ¿Ya? Eso está mal, pues, ¿no? O sea, si no lo tienes, no lo hagas, porque el impacto que estás haciendo con tu investigación es muy grande. Si no lo tienes, consíguelo, pero asegúrate que lo vas a hacer bien, porque si no, es enorme lo que se puede, lo que puede implicar esto, ¿no? Bueno, es el tema de las bases científicas, está también el tema de los métodos estadísticos. Ah, ya, bueno, yo no sé hacer este método, voy a hacer este simple nada más. Eso no lo hagas tampoco. O sea, usa el adecuado correctamente. En todo caso, hazlo, pero informa bien adecuadamente tus resultados. Tus conclusiones, infórmalas bien. No puedo concluir de una manera inadecuada porque lo que implica es enorme, ¿no? O sea, ante eso, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En revisiones sistemáticas y metaanálisis, esto es importantísimo, porque es la fuente con la que te permite tomar decisiones. Los médicos revisan esto y toman decisiones en base a eso, pero si estaba mal hecho, listo, hiciste no un mal a uno, le hiciste, a un paciente, le hiciste el mal a muchos pacientes, a nivel global incluso. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. De hecho, incluso hasta podría ser más aceptable con resultados, con estudios primarios, porque forman parte de otra evidencia, pero depende siempre del tema, ¿no? Pero siempre hay que hacer las cosas bien en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta. Si no podemos continuar. Bueno, creo que con esto cerramos, pero no sé si hubiera alguna preguntita. Sí, justo hay una pregunta ahí. ¿Te lo leo Ah, ya, o...? sí, por favor, por favor. Ya, menciona, a ver, hola, tengo uno respecto al Próspero. ¿Se puede subir protocolos de revisiones sistemáticas sobre estudios observacionales? Porque hace poco intenté subir un protocolo y solo aparece la opción de subir protocolos de intervención. Ya, lo que pasa es que me parece que recién se ha actualizado hace ya un poco más de un mes, me parece. Mira, yo no he subido revisiones hasta un poco más de hace un mes, pues. Y antes se podía, ¿ya?
Mira, en todo caso, puedes hacer la opción de decir que es intervención. Es que no estoy seguro cómo ahorita es la... Creo que se actualizaba, estaba más bonito. Pero lo que hacía antes, es como que en intervención colocas tu exposición principal y en donde dice comparador colocas como que tu comparador. Ahora, si no puedes subirlo directamente en Próspero, existen otras bases. No estoy muy seguro cuál, pero sí existen. Y podrías irlo de esa manera, ¿no? Eh, sí, sí, esa sería como que tu opción, pues, ¿no? Porque sí necesitas subirla. No sé si hay otra pregunta. Sí, Por adelante, ahí creo. adelante. Sí, más bien agradecerle, doctor, por la ponencia, un tema muy interesante. Quería consultarle, había mencionado usted que algunas revisiones evalúan el grado de certeza y, bueno, pueden haber casos en donde la certeza sea muy baja o baja, o incluso media. Claro. ¿Después de cuánto tiempo, cuántos años quizás después de esa última revisión, se puede volver a hacer esa revisión sistemática? Ah, ok, es una buena pregunta. Si hablamos de factibilidad de las revisiones sistemáticas, eso es algo que se debe hablar desde antes. Si de repente ya hay estudios que han hecho una revisión sistemática, o sea, de repente yo quiero hacer un tema, pero veo que ya han hecho la revisión sistemática. ¿Cómo decido si hacerla o no hacerla otra vez? O actualizarla en todo caso. Ya, hay varios factores que puedes valorar y en base a eso tú puedes decir. Lo primero es que qué tan bien está hecho el estudio. Entonces, definitivamente tienes que hacerle una revisión exhaustiva de la publicación que se ha hecho y ver si es que está bien hecho. Y decir, ok, mira, acá tiene tantas limitantes, no se ha hecho de esta manera. Así, te haces de todo, así, desde hasta el mínimo detalle, hasta el mínimo detalle. Acá se han equivocado en una coma, imagínate. ¿Ya? Y de ahí valoras, pues, ¿no? Ok, si necesita, y piensas, ¿no? ¿Necesita una actualización o hacerlo otra vez? Yo creo que sí. ¿El enfoque es suficiente? No, no es suficiente. Ok, hago mi revisión. A veces, pero a veces está bien hecho. Entonces dices, uy, no, a ver, ¿qué más puedo ver? Listo. La otra opción es que veas justamente el tema de la certeza de evidencia. Entonces, si es que te lo ha presentado, bacán. Si es que no te lo ha presentado, lo haces. O intentas ahí por ahí más o menos estimar algo. Es decir, revisas los estudios primarios y dices, bueno, puede que la certeza de evidencia sea aún baja. Si te la presenta y te dice que es alta, bueno, en todo caso, ver pues, ¿no? Qué tan alta es o qué tan cambiantes han sido las cosas. Imaginemos que pasó, se publicó y quieres hacerla tú otra vez. Y al mes, ¡pum!, aparece un nuevo ensayo clínico. Ah, genial, hay un nuevo ensayo clínico que tiene una buena muestra, que está muy bien hechecito. Probablemente si este estudio lo incluyo a mi nueva revisión sistemática, las conclusiones cambian. Genial, amerita hacerlo otra vez. ¿Ya? En base a esos aspectos. Ahora otro tema también es el tema de las prácticas, ¿cómo se dice? La práctica clínica. Es decir, si hay algún cambio, algún tipo de cambio, de repente pum, se aprobaron tales fármacos para tal enfermedad. Ah, perfecto. Yo mejor hago una revisión para ver si es que realmente esto es pertinente. Entonces, de acuerdo a eso va. Ya. Generalmente, para serte sincero, lo hacen cuando hay nuevos estudios. Pero si no hay nuevos estudios, ya hay que valorar más cosas, ¿no? Esa sería como que la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Por mi parte, no. Más bien, gracias, doctor, por la respuesta. Perfecto. En el chat ya no hay preguntas, Jerry. Creo que Ya, bueno, algún detalle adicional que sí me faltó decir es que las revisiones sistemáticas se deben hacer de al menos 3 autores. ¿Ya? Porque como es un proceso bastante riguroso, no basta con una sola persona para hacerlo. Entonces tú necesitas colaboradores. De hecho, tanto en la selección de estudios, en el tema de la recolección de datos o incluso los metaanálisis, deben haber mínimamente 2 personas que lo hagan por separado. Por eso es que siempre que dicen que esto es una revisión independiente y por duplicado. ¿Por qué? Porque yo puedo valorar de una manera un estudio en base a mis conocimientos, pero otra persona lo hace a su manera. Finalmente eso se debe comparar y decir, ok, este estudio está bien hecho, este estudio está mal hecho, imaginemos. Y ahí empezar a juzgar, ¿no? Y se hace de una manera más adecuada, incluso con el tema de la recolección de datos. Yo quiero extraer tal dato, ¿cuántos hombres fueron? De repente yo le puse 30, pero la otra persona no le encontró el dato, o dice 50. Ok, ¿cuál es?
Entonces comparamos y ponemos. Entonces, de esa manera tú aseguras que hay mucho, mejor dicho, aseguras el control de calidad, o que la recolección de datos esté bien hecha, como también cualquier error, cualquier problema. Entonces, disminuyes totalmente los errores. Por eso es que es importante hacerlo mínimamente de 2 personas, bueno, mínimamente de 3. O sea, 2 que lo hagan de forma independiente y uno que finalmente decida, ¿no? Ok, sí es así de esta manera. Generalmente la tercera persona es el experto, es el asesor, o es el que conoce más en metodología de esa manera. Así es como se hace, por si acaso. Em, y se hace para todos los procesos, tanto para la selección de estudios como para la recolección de datos. Sí, 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 de esa manera se hace. Bien, no sé si ahora sí algún detalle adicional. Bien, voy a dejar de presentar. Bueno, creo que eso sería todo, Juan. Sí, bueno, agradecerte nuevamente, Jerry, por tu participación. Sé que es un tema muy denso, pero con las pinceladas que nos has podido dar, creo que nos llevamos esa inquietud, ¿no? De poder quizá profundizar en el tema. Bueno,